Sí, No atrás. siento el sabor. Hoy en día es fácil reconocer que algo anda mal cuando perdemos el gusto por la comida. A mí me pasó en septiembre del 2020 cuando me dio COVID. Sin embargo, hoy no vengo a contarles cuando perdí ese gusto, sino un gusto mucho más crítico. El gusto por la vida. Me encontraba con todo lo que yo siempre había soñado. Una familia hermosa, un esposo espectacular, 2 hijos sanos y felices. Tenía un trabajo que me apasionaba, clientes que lo validaban. Tenía amigos, tenía un ingreso estable, tenía salud y era feliz. Sin embargo, me sentía apagada, desconectada conmigo misma. Y si le soy sincera, en ese momento no era consciente que algo estaba pasando en mi interior. Porque es que no es que yo pasara acostada en la cama, triste, sin hacer nada. Es más, si alguien me veía, no hubiera ni imaginado lo que yo estaba sintiendo por dentro. Y eso es lo más crítico. ¿Cuánta gente hay hoy aquí, aparentemente feliz, que está agotada emocionalmente, rota por dentro? Y cuando estaba en ese momento, pensaba, si tan solo tuviera más tiempo libre, entonces sí sería completamente feliz. No, ya sé. Si como más saludable y hago ejercicio, entonces sí sería plenamente feliz. O tal vez ya estoy aburrida de lo que hago, llevo 9 años haciendo lo mismo. Y al mismo tiempo me culpaba, me reprochaba y me decía, ¿por qué te sentís así? Porque eso está mal agradecida, mira que sos tu propia jefa, que tenés tu propio horario. Mira que te gusta lo que haces y sos buena haciéndolo. Pensá cuánta gente hay sin trabajo, cuánta gente enferma o sola, y vos sintiéndote así con todo lo que tenés. Y así seguía en mi rutina, con ese vacío, o más bien con ese exceso de carga emocional, que según yo era resultado de lo que estaba viviendo. No fue hasta que un día, viendo un evento como este, el TEDx Highlands 2021, una charla de una mujer a quien quiero y admiro, que hablaba de ser plenamente felices, que me di cuenta que yo no lo era. Que me sentía, como ella decía, con la luz apagada. Y así de pronto exploté. Cerré mi agencia de publicidad y diseño después de 9 años. Hablé con mis clientes, les dije que emprendería proyectos personales. Hablé con mi esposo, porque hay que validar con el esposo. Y me emprendí a lo que yo creía que era el camino por la búsqueda de la felicidad. Y no le voy a mentir, los primeros meses me sentía extasiada, emocionada, libre, feliz. Sin embargo, después de unos meses, lo nuevo se convirtió en rutina. A pesar del cambio, el duelo emocional ahí seguía y no entendía. Ya tenía más tiempo libre, había perdido peso, estaba emprendiendo proyectos nuevos. Hasta que una noche me encontré con una coach en duelo que decía que hay más de 40 tipos de pérdidas que nos dejan un duelo emocional. Más de 40 tipos de pérdidas. Para mí fue una alarma. Yo había vivido todo eso. Adivinen qué era lo que mencionaba. Cambio de estilo de vida, matrimonio, maternidad, cambio de trabajo, pérdida de confianza, expectativas no alcanzadas. Y es que cuando pensamos en la palabra duelo, lo primero que se nos viene a la mente es la muerte de un ser querido o un divorcio. Y sí, estos son duelos muy difíciles de superar. Pero ¿qué pasa con ese duelo que sentimos cuando dejamos de vivir con nuestro papá o con nuestra mamá y nos vamos a vivir solos? ¿Qué pasa cuando nos casamos y dejamos de ser personas solteras y a partir de ese momento tenemos que pensar en el otro siempre?
¿Qué pasa cuando nos convertimos en papá o en mamá y ya no somos dueños de nuestro tiempo ni de nuestras horas de sueño? ¿Qué pasa cuando cambiamos de casa o de trabajo, así sea por un trabajo mejor o una casa más grande? Tenemos que acostumbrarnos a un nuevo lugar con nuevas personas. ¿Qué pasa cuando se termina una relación de amistad o con un miembro de la familia y queda ese vacío? Aunque digan que amigos hay muchos. ¿Qué pasa cuando nos imaginamos que un evento sucederá de cierta manera y no es así? ¿Qué pasa con aquel niño que solo tiene mamá o papá o siempre soñó con tener hermanos? O en mi caso, hermanas. ¿Qué pasa con esos papás que tienen hijos que no cumplen con sus expectativas o tienen gustos que no era lo que ellos imaginaban? O aquellos niños que siempre soñaron con tener papás diferentes. Porque es que también hay duelos de infancia, duelos que nuestro niño interior no se le permitió sentir, porque no eran la gran cosa, porque tenía que ser fuertes, y así crecimos. Y así podría mencionarle muchas cosas más. Una carrera universitaria no terminada, un trabajo no conseguido, una etapa que no vivimos. Porque no solo aquello que vivimos nos deja un duelo, también aquello que no vivimos. Y no solo lo malo nos deja un duelo, sino también cosas buenas. Muchas de las cosas que yo les he dicho aquí hoy son buenas. Y entonces, ¿qué es el duelo? Según el manual de Superando Pérdidas Emocionales, el duelo es la mezcla de sentimientos contradictorios que experimentamos ante un cambio, una pérdida o una ausencia. ¿Y cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando nos encontramos con una persona que está pasando por un duelo emocional? Primero, sugerimos un reemplazo de lo que ha perdido. Ya no penses en eso, ya vendrá otro, otra. Lo dejamos sufrir solo, le damos su espacio, no le sacamos el tema. Suponemos que el tiempo borrará lo que siente. El tiempo todo lo cura, lo pasado ya pasó. Le pedimos que sea fuerte por los demás. Pensé en tus hijos, pensé en tu esposo, en tus papás. Pensé en la gente que lo está pasando peor. Desvalidamos lo que siente. Mírale el lado positivo. Dios sabe por qué hace las cosas. Si lo que te pasó es bueno. O lo juzgamos. No solo no lo entendemos, sino que criticamos. ¿Y por qué está mal esto? Yo, que recibí muchas de estas frases cuando estaba pasando un duelo emocional, les puedo decir que aumentaba mi frustración, me rechazaba y me reprochaba más a mí misma. Me sentía sola, triste, me forzaba a actuar positivamente para no defraudar a la persona que me lo había dicho, o para que no me criticaran, no me juzgaran, para no sentirme malagradecida. O me sentí impaciente para ya no sentir ese dolor emocional. Y ahí estaba yo, con mis duelos emocionales y con mi diálogo interno. Y a esto le agregamos frustración, soledad, tristeza, culpa, rechazo, presión social, ansiedad, enojo, por todo lo que me estaban diciendo. ¿Y qué hacía yo entonces para sanar y olvidar? Temporalmente, claro. Recurría a lo que el libro Superando Pérdidas Emocionales define como escapes temporales. Comida, shopping, redes sociales, Netflix, trabajo en exceso, enfocarme en ayudar a los demás, pero no ayudarme a mí misma. ¿Y qué aprendí entonces? Yo lo defino las 3 R's. Primero, respeto. Respeto hacia lo que siento, reconocer que tengo duelos emocionales por resolver. Segundo, reflexión. Entender que no necesariamente lo que perdí va a regresar. No necesariamente me van a pedir perdón de aquello que me ofendió. No necesariamente mi entorno va a cambiar,
pero yo puedo superar ese dolor emocional. Yo puedo aprender a vivir con él. Y por último, respuesta, buscar ayuda. Cualquier cosa que yo les pueda decir hoy aquí se va a quedar corta. Debemos buscar un psicólogo, un coach de vida, un coach en duelo. Pero debemos tener la valentía de abrir nuestra mochila emocional y aprender quién soy, qué siento, cuáles son mis valores, cuáles son esos cambios, pérdidas, ausencias o expectativas que tengo aún sin resolver. Y hay una frase que me gustó mucho, que se la voy a compartir. Si no te curas de lo que te lastimó, sangrarás sobre personas que no te cortaron. Es cierto. Y les voy a poner un ejemplo. Aquí estoy yo con mi mochila emocional y viene una persona y me dice o hace algo que yo lo interpreto como rechazo, por ejemplo. Pero resulta que en mi mochila emocional yo tengo muchos duelos sin resolver referentes al rechazo. Entonces, esos dolores de infancia, de adolescencia, del pasado, se encienden. ¿Y cómo creen que voy a reaccionar? ¿O cómo creen que voy a sentir yo en ese momento? ¿Proporcional a lo que está pasando en ese momento, a lo que me dijeron? ¿O proporcional a la acumulación de todos los duelos emocionales que llevo años cargando? No quiero ni imaginarme. Y ustedes podrán decirme, ay, Bianca, pero eso de abrir la mochila emocional no es lo mío. Me da miedo, no sé lo que voy a encontrar ahí. Eso de llorar es de débiles. No, de débiles es no tener la fortaleza y la valentía de abrir esa mochila emocional. No es fácil. Implica dejar el orgullo a un lado, dejar esa faceta de fuertes, que todo lo podemos. Implica ser humildes, honestos y valientes para reconocer cuáles son esas pérdidas emocionales que he vivido que todavía me están dañando. Implica volver a sentir. Implica pensar. Al cerebro no le gusta pensar. Hará cualquier cosa para entretenernos y que no pensemos. Pero es importante hacerlo. No andemos con una mochila emocional rebalsada, que a lo mejor llevamos años así y ya nos acostumbramos. Ni nos damos cuenta que la andamos cargando. No seamos como una tetera a la que le ponen un tapón para que no salga el vapor, porque eventualmente vamos a explotar. Y vamos a explotar en un momento o con una persona que no tenía nada que ver. Hagamos una pausa. Ustedes elijan con quién, elijan su método. Solo por favor, no me vayan a hacer una canción como la Shakira, donde explotan. Y averigüen cuáles son esos cambios, pérdidas, ausencias o expectativas que no han sanado. Yo hoy les puedo decir, mi mochila emocional está más ligera. He vuelto a sentir el gusto por la vida. Y aunque sé que voy a seguir teniendo pérdidas emocionales, al menos estoy un poquito más informada de cómo superarlas. Y si esto que les he venido a contar hoy aquí ha servido al menos a una persona, puedo decir misión cumplida. No se les olvide, saborear la vida. Gracias.